Para comunicarse con el otro medio, desde celular llame al 54 911 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar o comercial elotromedio@yahoo.com.ar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevista llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. ¿Siempre miro ahí? Sí. A veces, depende, pero cuando estás hablando de pronto a él. Ahí, bien. Martín Torres Dugan es otro de los expositores que ha estado en este evento organizado por la Organización Internacional Agropecuaria en sus 20 años consecutivos de certificación y de eventos. Has tomado el tema de buenas prácticas en fertilización y ¿por qué tenemos que hablar de buenas prácticas en fertilización? Es una muy buena pregunta, gracias por convocarme a esta entrevista. Sí, básicamente la motivación de mi presentación tuvo que ver con ofrecer una mirada de los desafíos que debemos enfrentar para mejorar el uso de buenas prácticas agrícolas en el manejo de nutrientes en los suelos de la región pampeana argentina. Estamos viendo que a pesar de que ha aumentado algunas prácticas como la siembra directa y algunas cuestiones como el uso de fertilizantes históricamente viene subiendo lentamente, estamos hoy en una situación de deterioro bastante generalizado de los suelos de la región pampeana y ese deterioro se conecta o tiene que ver con un paradigma vigente de muy baja dosis de uso de fertilizantes, un uso no balanceado en relación a lo que extraen los cultivos de esos nutrientes. Es decir, estamos en una situación de un paradigma bastante particular en nuestro país, que es un sistema de alta producción, pero que realmente usan muy baja cantidad de fertilizantes y estamos por otro lado generando un deterioro debido a ese justamente bajo uso de nutrientes que lo vemos a partir de trabajos de investigación en donde observamos que en esos mismos lotes donde estamos teniendo cosecha récord en los últimos años, dejamos de ganar entre un 30 a un 40% de rendimiento por no aplicar esas buenas prácticas. ¿Qué sería aplicarlas? Sería hacer un diagnóstico de fertilidad, es decir, hacer análisis de suelo como base para definir aplicar o no esos nutrientes, cosa que no se hace. Muy pocos productores, un 10% promedio de productores agropecuarios en Argentina usa análisis de suelo, con lo cual el 90% quiere decir, 90% de los productores agropecuarios están fertilizando sin saber cuántos nutrientes tienen en el suelo y aparte aplican muy poco y eso poco está generando un impacto ambiental por deterioro, que es una de las cuestiones que hablé en la primera parte de la digamos, presentación. Como la sociedad pide, y sobre todo los que demandan alimentos a nivel mundial, cada vez más piden que se cuiden los recursos naturales, por eso decidí hablar de este tema aquí porque se conecta justamente con el aspecto del cuidado del ambiente, que realmente estamos viendo que acá los productores no es que sean malos, sino que bueno, por los factores culturales, factores económicos, crisis, por el tipo de tenencia de la tierra, deciden aplicar un sistema de fertilización muy, digamos, defensivo y de baja cantidad, poco intensivo, digamos, y eso genera problemas de rendimiento, o sea, como dije antes, un 30-40% menos de rendimiento respecto a lo que yo podría tener en ese campo si aplicara buenas prácticas, que implicaría aumentar un poco las dosis y mejorar el balance de esos nutrientes. Y también estamos viendo cada vez más problemas de calidad de los alimentos derivados de esos suelos, por ejemplo, granos de soja con menor proteína, o lo mismo con trigo, cebadas con menor proteína, asociadas justamente a ese paradigma de fertilización mezquino, si le quieren poner un nombre así vulgar, de baja dosis, poco intensificado para lo que son los suelos y los ambientes nuestros. ¿Sí? Gracias. Te dejé hablar porque necesitabas una explicación exhaustiva sobre el tema. Ahora, mencionaste rotación de cultivos en tu presentación, que es algo que siempre se estimula, ¿verdad? Eso genera una resiliencia del suelo. Pero además, ahora recientemente mencionaste el tema de productos, o sea, de determinados productos.
tenemos buena rotación por un lado, y por el otro lado, la insistencia en determinados cultivos hace que esta insistencia sobrevenga con una escasez a la larga de nutrientes y, por supuesto, en este caso, de degradación del suelo. Es una buena pregunta. Lo que sabemos ya hace mucho tiempo a nivel de investigación es que generalmente si uno aplica los principios de la agricultura moderna, que son básicamente la rotación de cultivos, la nutrición balanceada, esto quiere decir diagnosticar las deficiencias de nutrientes en los suelos que estamos manejando a través de los análisis de suelos, de plantas, fertilizar lo que haga falta. Y después hacemos una aplicación de lo que son digamos, un manejo integrado de plagas y enfermedades, esas tres cosas, rotación, nutrición balanceada y manejo integrado de plagas y enfermedades. Con eso, ese sería el paradigma virtuoso, ¿sí? Que yo lo mostraba ahí específicamente para los fertilizantes. Hay un modelo que se llama 4C o 4 requisitos, 4R, 4 requisitos del manejo de fertilizantes, que son saber, digamos, qué dosis colocar de nutrientes, o sea, qué dosis, qué cantidad pongo, y para eso tengo que hacer análisis de suelos, es como los análisis de sangre en las personas, no puedo diagnosticar y decidir si no sé lo que tengo en el suelo de nutrientes. Después viene la otra patita de esas 4R, es digamos qué tipo de fertilizante o producto usar, ¿sí? Y después en qué momento y en qué forma colocarlo. Con lo cual en realidad sabemos muy bien los agrónomos que trabajamos en investigación y en consultoría, sabemos muy bien cuál es el modelo. El tema es que hay factores que no hay restricciones del propio sistema productivo que no son científico-técnicos, crisis económica, factores culturales, que hacen que el productor argentino, y de hecho es motivo de estudios sociológicos a nivel local, el productor argentino tienda a adoptar un bajo uso de buenas prácticas agrícolas. Conocemos muy bien y somos muy buenos en generar el conocimiento de las buenas prácticas, pero paradójicamente tenemos una muy baja adopción. Y eso nos diferencia mucho porque tenemos niveles de productividad y de uso de ciertas tecnologías como la maquinaria agrícola y uso de sensores remotos. Tenemos productores agropecuarios muy jóvenes, muy competitivos y comparables con otras economías como Australia y demás, pero Australia no tiene deterioro de suelos por este paradigma, lo mismo Estados Unidos, que está con otro problema más de contaminación. Nosotros tenemos sistemas muy modernos, productores agropecuarios muy innovadores, pero que por factores económicos, locales, políticos y demás, terminan de alguna manera bajando la intensidad de la adopción de las buenas prácticas. Yo contaba en la charla que el 90% de lo que se siembra en la región pampeana se hace bajo siembra directa, es decir, con agricultura de conservación. Pero muy poco de eso se hace con los tres principios que dije antes. Muy poco de eso se hace rotando, fertilizando bien y con un control integrado, un manejo integrado de plagas y enfermedades. La mayoría es monocultura de soja, y no es un problema de la soja, es de la monocultura. Monoculturas de soja o de otros cultivos con baja dosis de fertilizantes, y eso es muy común en campos alquilados. Es decir, hay factores que son más complejos que la parte técnica, que hacen que uno justifique o por lo menos entienda un poco más por qué los productores realmente no están adoptando lo que ya sabemos desde el punto de vista técnico, ¿sí? No sé si contesta lo... Sí. Y finalmente, muchas gracias, Torres. También en tu presentación mencionaste que cuando hablas con tus hijos, por ejemplo, tus sobrinos, o con otras personas, te mencionan el tema de la contaminación en general. Sí. Vos trabajás con suelos. En todo esto que estamos hablando, y estamos en un evento orgánico, el tema de lo orgánico, fertilización es un eje de tu disertación y acá de las respuestas. ¿De qué tipo de fertilización estamos hablando? Porque también mencionaste el tema de control de plagas. Esto viene a cuento porque hay alguna corriente, orgánica principalmente, que pone hincapié en el control de plagas, pero a partir de lo orgánico. Por ejemplo, con otras plantas. O fertilizante con otras plantas. Acá estamos hablando, vos, de insumos. ¿De qué tipo? ¿Orgánicos? Claro, cuando a mí me invitaron, digamos, si uno mira el lema un poco de OIA, básicamente apunta a mercados diferenciados. Lo orgánico sin duda tiene una impronta muy especial, pero mi charla fue más amplia, digamos. Para producción orgánica los principios de manejo son los mismos, es decir, la rotación de cultivos, en el caso de cultivos extensivos es lo mismo, en el caso de cultivos de otro tipo, siempre hay la diversidad a nivel de campo
es bienvenida, es decir, la rotación o las secuencias de cultivos, o los intercultivos, o los cultivos verdes, o los cultivos de servicio, depende del tipo de cultivo. La diversidad siempre es un principio que es fundamental para cualquier otro, no solamente de cultivos no orgánicos. En el caso del manejo nutricional, ahí sí uno tiene que ver los requisitos que el marco normativo local define apto para sistemas orgánicos. Y ahí en realidad no necesariamente coincide, digamos, con productos que la ciencia las recomienda. Es simplemente una serie de productos posibles. Es muy interesante para los orgánicos todo el uso de productos de enmiendas orgánicas, compost por ejemplo, todo el tema de los agrominerales, yeso, roca fosfórica, ¿qué otros minerales? Carbonatos, es decir, los productos de origen natural, de origen mineral, que tenemos en la Argentina una amplia cantidad y diversidad de yacimientos, yeso, carbonatos, roca fosfórica, etcétera. Es decir, esos productos que pueden funcionar como fertilizantes o enmiendas de origen mineral son perfectamente aptos para la agricultura orgánica. Lo mismo los residuos pecuarios en general, residuos orgánicos, llamarle estiércol, llamarle otros residuos de poda o lo que sea. Hay una norma que el SENASA generó hace no muchos años, que está una lista muy amplia de qué productos son permitidos y qué no. Pero los principios son los mismos. Yo antes de saber qué colocar, tengo que conocer mi suelo y saber qué deficiencias tengo. Y eso, por más que sea orgánico o no orgánico, tengo que conocerlo. Y ahí tenemos que evaluar con análisis de suelo, de planta, etcétera. Pero tenemos un amplio grupo. Y dentro de los bioproductos, por el lado de los que tienen efecto nutricional, yo hablé de varios hoy, también hay que fijarse cuáles están permitidos. Pero pienso en tricoderma, pienso en micorrizas, y hay unos cuantos ejemplos de biofertilizantes o bioestimulantes que se pueden usar. Y ahí habría que ver un poquito cuál es la norma local y ver si está aprobado o no, porque hay un tema normativo en los orgánicos que es muy, muy importante. Y por otro lado, vos preguntaste muy bien el tema del control de plagas y enfermedades a través de bioproductos, y eso se llaman biocontroladores. La tricoderma es un ejemplo de ello, pero hay un montón de productos de origen biológico o obtenidos a partir de, que pueden ser bioestimulantes o biofertilizantes, que se pueden usar para controlar plagas y enfermedades sin necesidad de usar fitosanitarios o agroquímicos, si querés, o sea, que tenés todo un mundo posible. Pero los principios de las buenas prácticas son los mismos. Eso es lo que es interesante tener en cuenta. Bien, muchas gracias. Y al final dijiste esa palabrita que para algunos no les gusta, que es los agroquímicos. Sí, la verdad que, bueno, yo tengo una mirada más académica del término. En realidad, básicamente se sabe que la humanidad y el crecimiento de la demanda de alimentos es difícil que se sostenga solamente con mercados de nicho, con lo cual uno tiene que ser bastante más amplio respecto de qué tipo de productos. Lo que es importante siempre es poner la cabeza no tanto en criticar a la palabra o al producto encima, sino en fomentar las buenas prácticas, porque así como existe la buena medicina, la buena minería, la buena agronomía, los fitosanitarios pueden ser utilizados, digamos, no en los sistemas orgánicos que los prohíben, porque es una norma. Los sistemas orgánicos hay que tener en cuenta que no es una disciplina académica, es un sistema de producción de nichos, es un nicho de mercado. Es decir, no hay una escuela, no sé si se entiende, es decir, no hay una ciencia de manejo de fertilizantes para orgánicos. Lo que uno hace es aplicar los mismos principios y usando productos permitidos. Y hay todo un mundo, dije, enmiendas, no los agroquímicos en el sentido de como la gente los conoce, que vuelvo a decir, el glifosato o otros productos que tienen muy mala prensa en la sociedad, si se usaran adecuadamente, no necesariamente va a generar un perjuicio sobre el ambiente. Si vos los usás con buenas prácticas agrícolas, son viables y de hecho en el mundo se los utiliza así. Lo importante es que se controle y se apliquen las buenas prácticas. Y obviamente en los orgánicos no está permitido el uso de agroquímicos, con lo cual tenés que irte a materiales de origen biológico, que hay muchos biocontroladores de origen natural, con lo cual no me preocupa. Lo que más me preocupa es, que yo lo veo como un problema, es que no se parte de una base, y los agrónomos más jóvenes y demás no están muy familiarizados con evaluar la fertilidad de un modo más integral del suelo, me refiero, y de usar todos los conocimientos disponibles para mejorar esa fertilidad. Y en eso hay mucho que uno puede utilizar. Uno puede usar residuos pecuarios, que en Argentina son un pasivo ambiental porque no se utilizan como fertilizantes, están ahí tirados en las lagunas, en los campos. Residuos pecuarios, bioestimulantes, biofertilizantes, enmiendas minerales, que tenemos en Argentina, yacimientos de yeso, carbonato, roca fosfórica, es bla, bla, bla. Es decir, muchas opciones para hacer un buen manejo, tanto en orgánicos como en no orgánicos, digamos. Muchas gracias. Gracias a vos.
Puedes dejar tu mensaje después de la señal. Para comunicarse con la productora, llame al 15 611 72582.